saludo a los estudiantes de 10º grado y de primer año de la enseñanza técnica y profesional que se encuentran frente a sus televisores en espera de las orientaciones de la asignatura matemática. También a los familiares que lo acompañan. En el día de hoy vamos a trabajar la unidad 4 correspondiente a trigonometría y las aplicaciones a la geometría. Si le pedimos a los familiares que lo acompañen que durante la presentación de las diapos ayuden a nuestros estudiantes a copiar. Pueden tomar una parte, los estudiantes la parte superior y los familiares la parte posterior. Sin más, vamos a ver los temas en los que vamos a hacer referencia hoy correspondientes a la unidad número 4. La unidad número 4 corresponde al repaso y profundización de las razones trigonométricas, como se ve ahí, cálculo de razones trigonométricas de ángulos notables, relaciones entre estas, entre las razones trigonométricas de los ángulos complementarios, teorema del ángulo de 30 grados, su recíproco y uso de las tablas. Como pueden apreciar, los temas son amplios, pero bueno, trataremos de verlos todos. ¿Qué objetivo nos proponemos? Bueno, calcular las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo, establecer relación entre las razones trigonométricas de los ángulos complementarios, conocer y aplicar el teorema de un triángulo de 30 grados en un triángulo rectángulo y determinar las razones trigonométricas con el uso de la tabla. Estos objetivos, al igual que los temas, es importante que ustedes los conozcan, no es necesario que lo copien. Por tanto, vamos a ver qué deben saber en estos temas. Identificar las relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo, aplicar el teorema de Pitágoras, conocer las razones trigonométricas de los ángulos notables y resolver ejercicios donde se apliquen estas razones, así como el teorema de 30 y su recíproco. Fíjense, estos contenidos ya ustedes saben, ustedes ya lo han dado, sencillamente estamos recordando y por tanto vamos a hacer énfasis en algunos aspectos que consideramos son necesarios puntualizar porque generalmente ustedes presentan dificultades en ello. ¿Dónde pueden encontrar el contenido? Bueno, el contenido lo pueden encontrar en su libro de texto en el capítulo 3, en los epígrafes que ahí están señalados. Vamos a darle un pequeño tiempo para que puedan tomar nota de los contenidos. Vamos a ver dónde encontrarlo en el libro de texto, Manual de Ejercicios de Matemática para Educación Superior, que ya ustedes la conocen porque lo hemos trabajado en varias ocasiones. Fíjense, tanto en el libro de texto como este libro que estamos mostrando, y por favor les pido que vayan copiando junto conmigo, que me pueden escuchar, deben de prestar especial atención a los recuadros. Los recuadros contienen los contenidos como contienen las definiciones, tienen las propiedades, tienen algunas expresiones que son importantes para la comprensión de estos. Por tanto, es necesario que analicen además los ejemplos, los procedimientos que se siguen en cada uno de los ejemplos señalados. Vamos ahora a hacer referencia a aspectos que, bueno, parecen elementales, pero son necesarios, como es la terminología y simbología que fundamentalmente utilizamos en las relaciones y en las razones de las funciones trigonométricas. Sin más, vamos a verlos en la siguiente diapo. Observen ahí que tenemos el triángulo ABC, es un triángulo cualesquiera. Ahora, ¿cómo nombramos los lados y los ángulos de un triángulo cualesquiera? Por ejemplo, el lado A, fíjense que es el lado que se opone al vértice A, que lo podemos nombrar así como aparece con la letra minúscula A, o también podemos decir BC. ¿Qué ángulo se le opone a este lado? Bueno, se le opone el lado CAB. Recuerda que el vértice del ángulo
debe ser la letra central a la hora de nombrar y que también puede ser nombrado con letra griega. En el caso del lado B, el lado B también puede ser nombrado como AC y es el lado que se opone al vértice B. En este caso corresponde el ángulo ABC y en la letra griega beta. En el caso del lado C, se opone el vértice C, corresponde entonces el ángulo BCA y la letra griega GAN. Continuamos viendo algunos aspectos de la simbología, puesto que aquí lo que deben de prestar atención a lo que acabo de hacer énfasis, no es necesario que lo copien. También debemos recordar, y es muy importante, que en un triángulo rectángulo, fíjense que ahora estamos en un triángulo rectángulo, ABC, rectángulo en C, que si dos ángulos son complementarios, si la suma de sus amplitudes es igual a la amplitud de un ángulo recto. Eso es importante. Simbólicamente, ¿cómo escribimos esto? Decimos alfa más beta es igual a 90 grados. Y por lo tanto, vamos a obtener que alfa va a ser igual a 90 menos beta y beta sería igual a 90 menos alfa. Eso es importante. Recuerden que dos ángulos son complementarios si la suma de sus amplitudes es igual a un ángulo recto. Ahora, ¿qué relación existe entre las razones trigonométricas de los ángulos complementarios? Quisiera también que prestaran mucha atención a este contenido que vamos a ver. Fíjense, el seno del ángulo alfa nosotros podemos decir que es igual, por lo que acabamos de explicar, al coseno de un ángulo de 90 grados menos alfa. Asimismo con el coseno y asimismo la tangente. Por tanto, el seno de un ángulo es igual al coseno de su ángulo complementario. En el caso de la tangente de un ángulo es igual a la cotangente de su complementario. Recuerden, complementario porque ambos ángulos agudos suman 90 grados. Por tanto, también podemos recordar que la tangente es la relación o el cociente entre el seno y el coseno. Le damos un breve espacio para que puedan copiar. Bueno, espero que ya hayan podido copiar esta nota que es muy importante y por tanto vamos a ver cómo justificar las igualdades que les voy a mostrar. Estamos ahora en presencia del triángulo ABC, rectángulo en B. Observen, rectángulo en B. Quiere decir que ahora la hipotenusa de ese triángulo es AC o es B, minúscula. Y por tanto los ángulos agudos, que ahí me están mostrando uno, son los ángulos, puedo llamarlo alfa y gamma, o puedo llamarlo BAC o ACB. Vamos a ver la primera igualdad que debemos de justificar. En la primera igualdad se dice que BC es igual al seno del ángulo BAC por AC. Eso es cierto, ¿pero por qué? Vamos a recordar, es cierto porque el seno del ángulo BAC va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que en este caso es AC. Vamos a ver, nos dicen aquí que el seno del ángulo BAC es igual al coseno del ángulo ACB. ¿Es cierto? ¿Por qué? Bueno, es cierto porque acabamos de ver los ángulos complementarios. Esos dos ángulos agudos son complementarios, por lo tanto se cumple esa relación. Les doy un breve tiempo para copiar.
Bien, espero que hayan podido copiar de este mismo ejercicio, nos falta un inciso. Nos dicen entonces que si BA es igual a 3 unidades, la longitud de AC es igual a 6. Vamos al triángulo. ¿Quién es BA? BA es el cateto que se opone al ángulo de 30 grados, porque obviamente si este ángulo mide 60, su complementario, que es el ángulo que se encuentra en el vértice C, mide 30 grados. Y por tanto, el BA es el cateto que se opone a este ángulo de 30 grados. Si este mide 3, la hipotenusa, o sea, AC, mide 6 unidades. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque conocemos que existe el triángulo llamado, el teorema llamado el teorema del triángulo de 30 grados, que me dice que si un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 30 grados, la longitud del cateto opuesto a ese ángulo es la mitad de la longitud de la hipotenusa. Es muy importante este teorema porque nos viabiliza inclusive en un ejercicio los cálculos. Ya sabiendo este teorema podemos aplicarlo directamente y conocer o bien la amplitud de la hipotenusa o bien la amplitud del cateto. Veamos ahora el siguiente ejercicio. Nos dice que vamos a analizar el valor numérico de esa expresión. En esa expresión tenemos seno cuadrado de 45 grados por el coseno de 60 grados. ¿Qué significa? Seno cuadrado de 45. Significa que yo debo saber, porque 45 grados es un ángulo notable, que el seno de 45 grados, el valor del seno de 45 grados debo elevarlo al cuadrado. De la siguiente forma. Es raíz de 2 sobre 2 elevado al cuadrado, vamos a obtener 2 sobre 4. Mientras que el coseno de 60 es un medio. Luego, simplificando, obtenemos como resultado un cuarto. Ese es el valor numérico de la expresión M. Les doy un pequeño tiempo para que copien. Bueno, les dio tiempo a copiar, ¿verdad? Vamos a ver entonces otro ejercicio, pero de simplificación. Dice, ¿cómo simplificar una expresión trigonométrica? Lo primero que tenemos que ver es qué transformaciones tenemos que hacer en ella. Observen que tenemos seno de 90 grados menos x. Si recuerdan las diapos anteriores, enseguida se percatarán de qué tenemos que hacer. Igual que cotangente de 90 grados menos x. Por tanto, recordando lo que vimos anteriormente, podemos decir que tenemos la expresión 2 coseno por coseno, que es lo mismo que coseno cuadrado, menos tangente de x, que es a lo que equivale a la cotangente de 90 menos x. Podemos simplificar fácilmente. Al simplificar llamo la atención. No obtenemos 0. Cuando yo simplifico estoy dividiendo numerador y denominador por un mismo término, en este caso. Por tanto, lo que voy a obtener es 1. ¿Qué me va a quedar entonces en ese término? 2 por 1 menos 1. Como resultado de la expresión es 1. Un breve tiempo para que copien. Bueno, tiene que haberle dado tiempo a copiar. Continuamos. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Fíjense en este ejercicio. Me dicen de un triángulo ABC rectángulo en A. Ahora el ángulo recto se encuentra en el vértice A. Se conoce que el coseno del ángulo gamma, ahí está señalado, ángulo gamma, es igual a 4 sobre 5 y que B es igual a 16. La pregunta es, ¿por qué se puede afirmar que C es igual a 12 unidades? Bueno, vamos a buscar quién es C, ¿verdad? De acuerdo a lo que recordamos, C es el lado que se opone al vértice C. Vamos a ver cómo debemos proceder. Bueno, en primer lugar, si me están hablando de la razón coseno,
tenemos que recordar la relación del coseno, ¿verdad? Que es cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso, el cateto adyacente es B y la hipotenusa es A. Recuerden de la notación que también hablamos de ella. Ah, pero tenemos el dato que el coseno es 4 sobre 5. Bueno, si el coseno es 4 sobre 5, establecemos la igualdad. Y de esa igualdad conocemos el valor de B. Con una simple proporción podemos decir que A va a ser igual a 16 por 5 sobre 4 y obtenemos como resultado A. ¿Quién es A? A sería la hipotenusa. Tenemos que buscar por qué C es igual a 12. Vamos a ver por qué C es igual a 12. Para buscarlo, podemos trabajar con el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Que en este caso diría, bueno, como siempre dice, pero en este caso sería BC al cuadrado es igual a AB al cuadrado más AC al cuadrado, es decir, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Despejamos AB, que AB en este caso es el lado C, y obtenemos que AB es igual a la raíz cuadrada de los valores ya sustituidos. Por tanto, AB va a ser igual a 12. ¿Quién es AB? AB es 12. De esta forma justificamos por qué el valor de C es 12. Le doy un breve tiempo para copiarlo. Bien, deben de haberle dado tiempo a copiar. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Fíjense, en este ejercicio me dicen cómo proceder para calcular los elementos necesarios para hallar el perímetro del triángulo ABC, rectángulo en B. Tengo como datos el ángulo que se encuentra en el vértice C, es decir, el ángulo BCA, que es igual a 29 grados, y el cateto que se opone a este ángulo. Y tenemos que hallar el perímetro. Bueno, recordamos que el perímetro es la suma de los lados. Por tanto, necesitamos conocer quién es BC y quién es AC. Es decir, nos falta el otro cateto y nos falta la hipotenusa. Para esto nos vamos a valer de las razones trigonométricas, por supuesto. Podemos decir entonces, como tenemos el ángulo de 29 grados, que el seno de ese ángulo va a ser igual a AC, que es la hipotenusa, sobre AB. De esta forma vamos a ir sustituyendo. Sería entonces que AC va a ser igual a seno de 29 por AB. De este caso, en esta forma hallamos que AC es igual a 2,12. Ahora bien, para hallar el otro lado que nos falta, podemos hacer dos cosas. O podemos aplicar el teorema de Pitágoras, o podemos aplicar la razón trigonométrica correspondiente. ¿Qué ocurre? Que es preferible siempre trabajar con los datos que me dan originalmente. Por tanto, vamos a trabajar con la tangente cateto opuesto, que sería AB, sobre cateto adyacente, que es BC. Para sustituir los valores, tenemos que BC va a ser igual a AB sobre la tangente de 29. Ustedes se dan cuenta que 29 no es un ángulo notable, por tanto requerimos de la tabla de valores. La tabla de valores que después vamos a hacer referencia, ustedes saben que se encuentra al final del libro de texto. En este caso sustituimos, una vez buscado el valor en la tabla que está al final del libro, y encontramos el valor de BC.
Vamos a pasar rápidamente al otro ejercicio, a mostrar cómo en la tabla, fíjense, ahí la tabla no se ve muy bien. Ya yo les decía que la tabla se encontraba al final del libro de texto, donde ustedes tienen que ir a la fila 29, en este caso como se refiere al ángulo 29, es la fila 29, la columna 0. Igualmente en el caso del coseno, irían a la parte derecha y la parte posterior. Si se trata de la tangente, igual buscan esa fila y la fila 29 y la fila de encima. Si se trata de la cotangente, van a la columna derecha y la fila posterior. ¿Dónde podemos hacer o cuál es el trabajo independiente que vamos a hacer sobre este contenido? Lo vamos a encontrar en el epígrafe 2, en estos ejercicios que mostramos ahí, epígrafe 4 y en el 4.6 del manual. Le doy un breve espacio, tiempo para que ustedes puedan copiar. Bien, sabemos que el tiempo nos apremia, por tanto debemos de avanzar. Espero que les haya dado tiempo a copiar. Recuerden que la tabla que mostré solamente era para indicar la fila, porque se ven con más claridad en su libro de texto. ¿Dónde podemos descargar la clase? Siempre hacemos énfasis en que estas clases las pueden descargar en CubeEduca. Fíjense que hay un señalamiento TV COVID y ahí van a aparecer las clases de los distintos niveles de enseñanza. Y en el caso de las nuestras, ahí están señaladas en la flecha. Ajá. Además, cuando tengan dudas, pueden acudir al repasador. Ahí está la dirección y cómo ustedes pueden acceder a él. Ahora bien, quiero hacerles una sugerencia que les va a llamar un poco la atención. Pero bueno, tenemos tiempo, pienso que para estudiar tenemos que permanecer en la casa y por tanto también tenemos tiempo para leer. Y les voy a hacer la sugerencia de un libro, es el libro del escritor francés Julio Verne, amante de la ciencia, muy destacado por ser, o se le llamaba el padre de la ciencia ficción en su época. De esta invitación es a la lectura del libro que quizás esté en casa. Si no está en casa, bueno, ahí le pusimos dónde podemos obtenerla. La isla misteriosa. ¿Y por qué le proponemos esta? Primero, por lo interesante de la lectura. Ya le decía que este escritor es amante, o fue amante, mejor dicho, de las ciencias, precursor de la ciencia ficción en las obras, y por tanto él en esta obra también trabaja con relaciones geométricas, que queremos que ustedes la lean y bueno, piensen qué relación tienen estos elementos geométricos en la lectura y las razones trigonométricas que estudiamos ahora. Como no nos queda tiempo para más, le invitamos a realizar esta lectura, a cumplir con todas las actividades y sobre todo a cumplir con las orientaciones de quedarnos en casa, porque tienes que cuidarte tú, nos cuidas a nosotros y de esta forma nos podremos ver en un próximo encuentro. Muchas gracias.